La exposición que os traigo es una exposición donde básicamente hablo de naturaleza, de lo que a mí me aporta. En este caso es la relación de la naturaleza con el hombre, que es una relación difícil, pero que tiene que existir, cómo la naturaleza nos acompaña, nos sana, nos protege y nos ayuda a tirar adelante, y creo que no somos conscientes de la importancia de la misma. Y bueno, sobre todo de aprender a observar, a escuchar el silencio, a escuchar lo que nos ofrece la naturaleza, a oler y a tener la naturaleza muy presente. Traigo obras sobre tela, que también he intentado que trascienda un poco, que no sea básicamente una pieza colgada, sino que también nos diga algo. Después he traído obras sobre papel, que son sobre un papel que son unos álbumes japoneses, que es como un desplegable, donde trabajo como la memoria de la naturaleza, es como un camino infinito. Y después os traigo volumen también, que el volumen es muy interesante porque habla un poco de lo que es la memoria de mi trayectoria y del rastro que deja también la naturaleza, ¿no? Me gustaría que se sintieran como muy arropados por la naturaleza. Nuestro origen viene de la tierra que pisamos cuando vamos al bosque a primera hora de la mañana, que puedes respirar, ¿no?, aquel aire tan puro, tan auténtico, ¿no? O sea, yo soy muy detallista y trabajo, y a veces quizás no se ve a primera vista, pero si te fijas, sobre todo en los volúmenes, está lleno de pequeños detalles, está lleno de espurnas de naturaleza, ¿no? Cuando contactasteis conmigo y cuando vi las fotos y el entorno, pensé, es que esto es maravilloso. De hecho, es que es un quid pro quo para mí. O sea, yo lo que os he traído es lo que recibo de fuera también. Yo invito a toda la gente a que se anime a venir, que se acerquen aquí, que pueden disfrutar de la naturaleza, que podrán disfrutar de un espacio que les va a abrir los brazos para poder meterse en un universo natural muy plástico, y que se lleven un trocito de mi memoria con ellos.